Cos, Presente, Cruzado, ingeniero, buenas tardes. Cos, Cos presente. ya. Cruzado, Presente, ingeniero Cruzado. Dávila, Presente, ingeniero. De la Rosa, Delgado, Eguávil, Eguavil presente, ingeniero. Buenas tardes. ya. Flores, Presente. Franco, Delgado presente, profesor. Franco presente, Delgado, Delgado está presente ya. Estaba llevando Franco, Gómez, Guevara, Delgado presente, profesor. Gómez presente. Guevara, Ubi, Ubí presente, ingeniero. Igarroca, Jaime, Jaimes, Macha, Calderón, Macha Oré, Macho presente, ingeniero. Buenas. Maldonado, Maurtua, Miranda, Miranda presente. Montoya, Presente, ingeniero Montoya, buenas tardes. Buenas, Pajuelo, Pajuelo Ramírez, presente, profesor. Pajuelo presente. ya. Ramírez, Rodríguez, Presente. Salazar, Seminario, Soriano, Presente, ingeniero, buenas tardes. Soto, Tanta, Tanta presente, ingeniero, buenas tardes. Vara, Vázquez, Gutiérrez, Vázquez Rojas, Presente, Presente, profesor Vázquez Gutiérrez. Vázquez Gutiérrez también, ya. Yupanqui, Presente, ingeniero. bueno, voy a repasar otra vez, ¿ya? Lo que falta, Barrera, Cáceres, Cadillo, Candiotti, Castro, Chambi, Choquimaki, Presente, Choquimaki, profesor. De la Rosa, Franco, Ingarroca, Jaime, Jaimes, Macha Calderón, Maldonado, Maurtua, Jaime, profesor Jaime. Ramírez, Macha Oreta, Macha Calderón no está, ¿no? Maldonado tampoco. Ramírez, Salazar, Seminario, Soto, Vara. Estamos los presentes entonces. Muy bien. Entonces voy a compartir la pantalla, a ver. Ingeniero, buenas tardes. Sí. Ingeniero Dígame. Castro Loya, por Dígame. favor. No le escucho tan bien su voz. Sí. Profesor, Sí, le escucho. profesor, tuve problemas con mi micrófono, no sé si me escuchó. Jaime presente, profesor. Jaimes. Jaime. Ya. Presente, ingeniero. Ya voy a agregar Jaimes, a ver. Jaime Quispe, profesor. Ya, ahorita. Jaime Quispe, ya. Castro Loya también, ingeniero. ¿Quién? Castro Loya. Castro, ya. Incaroca León también, por favor, ingeniero. Castro, ya. Bueno, muy bien. ¿Quién? Repita, por favor. Repita su nombre. ¿Alguien que? No se escucha con claridad. Salazar Espinosa.
Su segundo apellido es Espinosa, pero el primero no lo escucho bien. ¿Por qué me escucha? Salazar Espinosa. Disculpen. Diga despacio su nombre, su apellido. Axel Salazar. ¿Verdad que no lo escucho bien? Salazar. Salazar, ya. Sí. Salazar. ¿Alguien más? Cáceres Barzola, profesor. Su primer apellido, Cáceres. Cáceres, ya. Ya. ¿Alguien más? Bueno, repaso, ¿ya? Barrera, Cadillo, Candiotti, Cadillo, presente, ingeniero. Chambi, Peña, presente. De la Rosa, Franco, Ingarroca, Ingaroca, presente, ingeniero. Jaimes, Macha Calderón, Maldonado, Ramírez, Presente. Salazar. Salazar Espinosa me dijo que estaba presente, ¿no? Presente. Salazar, ya. Soto, Vara, ya. Ahí creo que estamos ya cumpliendo. Entonces voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces... Bien, jóvenes, ahora vamos a pasar al otro tema importante de nuestro curso, que es de la gestión de la seguridad y salud ocupacional. Es un tema completamente diferente al de la calidad que hemos estado viendo en la primera parte del curso. De ahora nos vamos a ocupar de la seguridad y salud ocupacional. Y para eso nos vamos a basar en la norma norma voluntaria, la OSHA 18.000 de 1999. Esto es para que ustedes puedan ver cómo es que evolucionan las normas y se puede periodo tras periodo, las mismas normas, que en un momento se pensaba que eran ya suficientes. La tesis es de 2006. En ese momento estaba vigente las normas OSHA 18.000 de la versión 1999. Y en ese momento no existía una OSHA de seguridad. Perdón, una ISO de seguridad. Y lo que hacía la gente interesada en estos sistemas de gestión, asociarse a unas normas británicas que se ocupaban de este tema, ¿no? Así que ellas también, conocedoras de las características, las normas ISO y de la calidad. La norma de calidad se conoce como norma madre de las normas ISO. Entonces, todas las demás normas ISO han tomado el patrón, el esquema de la norma ISO de calidad. Y aquí también estas normas británicas han tomado esa estructura, ¿ya? Existía en ese momento las normas OSHA 18.001 referidas al sistema de seguridad y salud ocupacional, a los requisitos. Y la OSHA 2002
sobre las directrices de la implementación de la OSHA 18001, ¿no? Y la 18003 estuvo pendiente para ver las directrices sobre auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Recién en el 2018 ha aparecido la norma ISO 45000 asociado a la seguridad. ¿Por qué? Porque anteriormente muchos países que conformaban la ISO pensaban que no tenían las condiciones para hacer una exigencia de la seguridad como los países desarrollados lo pedían. Es en esa medida que todavía demoró en aprobarse hasta el 2018 la primera norma de seguridad. ¿Ya? Ahora vamos a repasar rápidamente esta estructura de la OSHA, que sirvió de base también para la ISO 45001 de 2018. Siguen los mismos intereses y después vamos a hacer mención ya a la OSHA 45001. Muy bien. Y la pregunta es, ¿por qué implementar la norma OSHA o de seguridad en la construcción? Porque tenemos aquí imágenes que nos revelan las condiciones no favorables para la seguridad de los trabajadores. Fíjese, ve que en esta parte izquierda, a ver, permítanme, voy a tratar de ver. En esta parte izquierda notamos nosotros la excavación de un sótano y estamos viendo que no se ha ponido refuerzos en ese talud bastante profundo que estamos observando. Usualmente se hacen calzaduras o se ponen pues muros que refuerzan a medida que vamos avanzando. Y aquí no hay nada. Han puesto unos han rociado de chocres de concreto, agua de cemento, esperando que este consolidado del conglomerado de Lima tenga la resistencia suficiente y que les permita trabajar abajo en el sótano, ¿no? Pero con mucho riesgo. Ponen unos travesaños y unos puntales que piensan que va a soportar el talud que estamos viendo ahí abandonado. Y al fondo se ve otras edificaciones, aparentemente es una zona urbana, ¿no? Y bueno, pues así está la condición en que hemos podido captar en esa foto. Aquí al lado derecho tenemos también un edificio que tiene sótanos y que ha hecho sus cortes ahí sin mayor protección, como estamos observando, y el obrero, para descender a su parte inferior, está utilizando una escalera que no tiene una baranda, no tiene una protección adecuada. Y aquí tenemos una superficie de trabajo con un entablonado de maderas muy sencillas que no garantizan que pueda soportar peso o cargas que corresponderían. Estas dos imágenes son de edificaciones realizadas por empresas formales que tienen que construir edificios y antes del edificio externo tienen que hacer sus sótanos en la parte inferior. Y en la parte acá derecha final tenemos una autoconstrucción, una ampliación de una casa que el propietario decide hacer o iniciar su construcción poco a poco a medida que puede ir comprando los materiales. Y aquí también estamos observando unas condiciones muy desfavorables. Fíjense, ve que este obrero está asentando ladrillos
ya en la parte alta de un muro. Y para eso está utilizando un andamio que está apoyado en ladrillos huecos, ¿no? No tiene un caballete de madera formal. ¿Y qué hace? Ha arrumado un poco de ladrillos huecos y ha puesto unos travesaños de madera para que sea el soporte de la zona de trabajo del obrero, que tiene su peso propio, más el peso propio de los ladrillos que va a trabajar, el peso del cemento, el peso del agua, el peso de los demás materiales que se tiene ahí, y la batea que le permite preparar la mezcla, ¿no? Aparentemente es el primer nivel de una edificación, porque tenemos aquí una vista de los sobrecimientos y las columnas que están naciendo, que no es lo adecuado para hacer un soporte de un andamio. Los ladrillos huecos son elementos muy frágiles que a veces vienen rajados y, bueno, como sirven de relleno, pues lo utilizamos de alguna manera, pero no para soportar peso como aquí lo estamos observando. Por eso es necesario tener, pues, algunas medidas de seguridad para que estos riesgos de accidentes se vayan simplificando o superando. Aquí tenemos otras fotos donde, por ejemplo, para pasar esta zanja, están poniendo dos tablones pequeños y, bueno, no tiene barandas, nada, y la persona tiene que cruzar de un extremo a otro extremo apoyado en esos dos tabloncitos pequeños, que no tienen una baranda donde puede apoyarse. Aquí tenemos a un señor que está haciendo un trabajo en un poste y fíjese, dice que para subir arriba, una grúa lo ha levantado mediante esta escalera flexible que tiene. Y él ha llegado a esta parte superior a hacer su trabajo que le corresponde. Pero este señor no tiene un arnés siquiera que lo enganche, siquiera estos peldaños flexibles que tiene la escalera que está utilizando. Si él se resbala, simplemente se va a ir abajo, ¿no? En esta foto tenemos aquí una sección de la obra donde estamos viendo que hay un cable principal que trae energía y tiene una llave donde ya distribuye varios circuitos de esa llave general y está expuesto al terreno. Que alguien venga, se tropiece en uno de estos cables y va a jalar el cable y puede generar un cortocircuito. O alguien pase con un balde de agua, le caiga el agua a esta llave y genere un cortocircuito. O también alguien pase por una carretilla y pase por estos cables y está moliendo los cables porque la carretilla está cargando piedras, está cargando ladrillos, en fin, las cargas que se tienen que transportar en la obra. Así que tenemos, como se llama, condiciones bien desfavorables a veces en la obra, que ahora vamos a tratar de identificarlas. Y ustedes van a comenzar a cargar en su mente y en su conocimiento estas situaciones de riesgo que se pueden encontrar en la obra. Usualmente ustedes no han tenido esta preocupación de la seguridad cuando han hecho sus inspecciones, sus visitas seguramente a la obra. Pero aquí estamos aprendiendo que tenemos que aprender a distinguir estos riesgos de accidentes que hay en la obra. Bueno. Quisiera confirmar que la pantalla está visualizada plenamente para ustedes. ¿Alguien puede decir? Sí. Sí, profesor. Ya, correcto. Está conforme entonces, ¿ya? Entonces, es así, entonces, ante esas condiciones que hemos podido observar, debemos apoyarnos nosotros en una norma
en este caso internacional, voluntaria, porque después vamos a hablar ya sobre las normas de estricto cumplimiento locales que van a imponer condiciones de seguridad en las obras. ¿Ya? Esta norma internacional tiene ese aspecto de la política de seguridad y salud ocupacional, que establece una política de seguridad y salud ocupacional aprobada por la alta dirección de la organización, que establezca los objetivos de seguridad y salud ocupacional y los compromisos para mejorar. Aquí hay dos términos que hay que comenzar a distinguir. La seguridad, que son las condiciones adversas que tenemos en la obra y que puede accionar un accidente físico en un determinado momento. Una caída, un golpe con algo, un contacto con electricidad, esa es una condición de seguridad por el trabajo que estamos haciendo. ¿Y cuando lo llevamos nosotros? Salud. El tema de la salud son las afecciones que tienen los obreros que no se ve en el momento, sino se acumulan poco a poco y después de un determinado tiempo en que uno sigue absorbiendo esas sustancias dañinas, el cuerpo humano se le afecta y disminuye la vida de la persona que está afectada por esos síntomas, ¿no? Seguridad, un accidente, y la salud ocupacional, algo que se va acumulando permanentemente y puede hacer daño en el futuro. Y bueno, hemos visto que la alta dirección tiene que tomarse este compromiso para mejorar las condiciones de riesgo que tiene la obra de construcción usualmente. Entonces vamos a partir de la planificación, como lo hemos hecho algo, y la planificación en este tema de la seguridad comienza con identificar los peligros y evaluación del control de los riesgos. Tenemos que distinguir qué peligros tiene cada una de nuestras actividades. Y después de distinguir qué peligros apreciamos, vamos a tener un sistema de evaluación que le va a dar un puntaje a los peligros y que nos va a revelar que uno es alto, mediano o bajo. Muy bien, en función de eso, si el riesgo o el peligro es alto, vamos a tomar medidas de control nosotros para disminuir los riesgos altos que hemos podido identificar en algunas de las actividades que tenemos en la construcción. Muy bien, esa es la etapa de la identificación de los riesgos como primera etapa de la planificación, que vamos a someter a todas las actividades de nuestro mapa de procesos. Y de ahí vamos a distinguir quiénes tienen alto riesgo y quiénes es soportable el riesgo que tienen ellos. Seguidamente, la obligación de estos temas de seguridad nos dice debemos conocer los requisitos legales. ¿Ya? Los requisitos legales son las exigencias que cada país impone en su territorio. Por ejemplo, Argentina tiene sus requisitos legales propios para su ámbito. Nosotros, Perú, tenemos nuestros requisitos legales definidos en algunas normas específicas. Y, por ejemplo, España tiene sus requisitos legales de seguridad. Cada país norma respecto a la seguridad. Y cuando nosotros nos vamos a trabajar allá, tendríamos que cumplir con los requisitos que tienen allá, más que con lo que conocemos nosotros como requisitos peruanos. Muy bien, entonces nosotros vamos a definir en función de esas características los objetivos y las metas de seguridad y salud ocupacional que la empresa espera imponer en las obras que ella desarrolla, ¿no? La alta dirección va a definir los objetivos y las metas para cada una de las obras que nosotros vamos a estar involucrados. Bien, después llega la etapa de la implementación y la operación.
y para ya implementar nuestro plan de seguridad en la obra, vamos a necesitar disponer de recursos nosotros, definición de funciones, de responsabilidades y autoridad que se le va a dar a determinadas personas para que hagan el cumplimiento de esta norma de seguridad. Vamos a definir las competencias, ¿no?, que requieren cada puesto de trabajo. Vamos a tener un proceso de formación y toma de conciencia de todo nuestro personal respecto a la seguridad. Vamos a preparar procedimientos de comunicación, control de los documentos y registros que vamos a elaborar asociada a la seguridad. Vamos a efectuar control operacional y preparación y respuesta ante las emergencias. Esa es la etapa en que nosotros vamos a construir la obra. Y a medida que construimos la obra, vamos a hacer la verificación de las acciones verificación y las acciones correctivas, ¿no? Constantemente vamos a estar nosotros viendo si nuestro personal está cumpliendo con los procedimientos de seguridad o no. Muy bien. Y vamos a tener oportunidad de hacer una medición del desempeño en estos temas de seguridad y salud ocupacional de nuestro personal. No solamente el personal obrero, sino también el personal del staff que dirige la obra. Y si ocurriera ya un accidente, vamos a tener la obligación de hacer un manejo de los accidentes, investigando por qué se ha originado ese accidente, investigando las causas del accidente, de los incidentes que vienen a ser casi accidentes o no conformidades que pudiéramos nosotros visualizar. Y bien, vamos a hacer el control de los registros de nuestros análisis seguros de trabajo a lo largo de toda la obra en los diferentes frentes de trabajo. Sobre eso vamos a ir ya nosotros desarrollando con amplitud los procedimientos que nos corresponde hacer en esta área de seguridad. Y aquí también, igual que en calidad, está prevista las auditorías internas de revisión que nos vamos a someter. Y todo esto va a funcionar bien si tenemos una revisión gerencial que va a efectuar una revisión periódica del sistema de seguridad y salud ocupacional por parte de la dirección en todas las obras que ella ejecuta. Y bien, nos está ahí finalmente recomendando también de que debe ser documentado. Por más que esta gestión de visitar la obra, hacer una evaluación de la implementación del plan de seguridad, lo haga un alto directivo de la empresa o un representante del directorio de la empresa, él también tiene que dejar documentación de las evidencias de que ha efectuado esa revisión gerencial cada 3 meses, cada 6 meses o como haya programado él su intervención, ¿no? Cuando venga la auditoría, también va a verificar si ha existido esa revisión de la alta dirección al seguimiento de nuestro sistema de seguridad, ¿no? Entonces, así funcionan los sistemas de gestión asociados también a la seguridad. Bien. Ahora vamos a hacer un repaso de la evolución legal de la seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción. Manifiesta que en Perú el conjunto de normas que regulan las condiciones de seguridad en la construcción se empezó a conformar a comienzos del siglo XIX. En el siglo XVIII no había ninguna norma de seguridad. Las primeras normas no eran específicas para el sector. Las normas propias para la industria surgirían de diversas leyes, decretos, convenios y recomendaciones internacionales. Este resumen de normas legales es del 2006, donde se había identificado que en 1911
se promulga la primera ley de accidentes de trabajo. Y después de 25 años se incluyen en esa norma las enfermedades ocupacionales, ¿no? Después de 25 años había personas interesadas en el tema que identificaban y ya vamos a agregar a la ley 1378 las enfermedades ocupacionales. Bien, y así pues fue pasando el tiempo y recién en el 2050, 1950, sale otro decreto supremo que aprueba el reglamento de seguridad e higiene industrial, que incluye en ese caso minería y metalurgia, ¿no? En 1950. Y pasaron 33 años más. En 1983 aparece la Resolución Suprema 021 del año 73 del Ministerio de Trabajo, que aprueba las normas básicas de seguridad e higiene en obras de vivienda. Antes estaba dedicada a la minería y aquí en 1983 aparecen las normas básicas de higiene y seguridad en obras de vivienda. Ese es el periodo de 80-85 en que se hicieron algunos complejos habitacionales de 4 o 5 pisos, como la Torre de San Borja, Palomino. Y bueno, pues se hicieron réplicas también en Huancayo, en algunas provincias, departamentos del Perú. Y asociada a esa especie de boom de la construcción de esa época, plasmaron esta norma básica de higiene y seguridad en obras de vivienda. Y han pasado, que el 2001 se apruebe la norma técnica de edificación, seguridad durante la construcción, ¿no? Y se incorpora al reglamento de edificaciones. Fíjense, el 2001 recién se vuelve a tomar otra vez interés en la seguridad durante la construcción. Y en 2005, mediante el Decreto Supremo 009, se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Después de 4 años se plasma este Decreto Supremo 09 y se tiene el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y el año siguiente, el 2006, se incluye la nueva revisión de la norma técnica de edificaciones, seguridad durante la construcción, y que tiene el código G50. Esa es la norma que actualmente está vigente en temas de seguridad en edificaciones que el Ministerio de Vivienda ha emitido. Y así, este es el historial del antecedente de normas de seguridad en nuestro país. Posiblemente, paralelamente, se han creado otras normas para industrias químicas o otras industrias, pero este es el antecedente de las normas asociadas a la construcción. Bueno, eso es lo que existía en el año 2006. Y después ya en la década del 2010, el 2011, aparece la norma de seguridad y salud en el trabajo, una ley. Y en 2012 sale su reglamento de esa ley. Y esa es la que está vigente hasta la actualidad. Y en 2014 aparece un decreto supremo del Ministerio de Trabajo que da unas normas de seguridad específicas para la construcción. La norma de seguridad en trabajo y su reglamento es genérica para todo tipo de empresas e instituciones que tienen que cumplir, y son instituciones o empresas permanentes
de vida continua. En cambio, la construcción es una labor temporal que lo hacemos en condiciones en que comenzamos a construir en cada obra. Y es así entonces que se ha creado una norma especial para estos trabajos temporales que tenemos nosotros en la construcción cada vez que realizamos una carretera, un edificio o cualquier obra que quisiéramos hacer que tiene un inicio y un final. Y después termina la obra y ese grupo de personas que trabaja desaparece, ¿no? Muy bien. Al respecto, ¿alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Alguna inquietud? Pueden abrir su micro y participar, ¿no? Bueno. Esto era el inicio de este tema de seguridad, ¿no? Nuestra legislación nacional y la identificación de la familia de normas asociada a la seguridad, que anteriormente era la SOSHA y actualmente es la 45.000, la ISO 45001. Y entonces ahora vamos a nosotros a utilizar otro material para conocer lo que la norma G50 exige para las normas de edificaciones o de saneamiento, que es el ámbito del Ministerio de Construcción. Fíjense, ve que en 2005 apareció esa norma y estamos en 2026 y existe. El sector vivienda se preocupó en preparar esa norma aplicada a las edificaciones, pero el sector transporte, el sector agricultura, no ha creado una norma para el tipo de sus obras. Y a veces cuando se hace carreteras, se invoca esta norma G50, cuando esta norma G50 es solamente para viviendas. Y los procesos constructivos de viviendas son bastante distintos a los procesos constructivos de las carreteras. Y debería el sector transporte preparar su propia norma de seguridad asociada al tipo de procedimientos constructivos y procesos constructivos que se tienen en carreteras, ¿no? Bueno, pues así están las condiciones de las normas en nuestro país. Y a nosotros que estamos en el sector de edificaciones, nos va a dar oportunidad ahora de repasar esta norma G50. Y lo vamos a hacer de manera gráfica, sencilla, para que ustedes comiencen a notar la importancia que tienen estos aspectos de la seguridad en los procesos constructivos de la edificación. Y después pasaremos ya a formular nuestros procesos, nuestros procedimientos en plan de seguridad y salud y trabajo de nuestra gestión integrada. Bueno, este era el reporte de accidentes mortales que se tenía hasta esa época, en 2016, el 2006, ¿no? Y esto seguramente se actualiza mucho con lo que puede haber en la actualidad en nuestra época actual. Y bueno, nosotros debemos preguntar por qué ocurren los accidentes.
Estamos viendo, acá posiblemente esto sea una cisterna o un reservorio subterráneo que se está preparando, ¿no? Y por la característica del terreno, que es arcilloso, podemos pensar que es una zona seca de selva o selva, porque estamos viendo que en el fondo hay pues un emposamiento del agua, que debe ser producto de la lluvia. Y ustedes saben pues que en la seca de selva y en la selva, la lluvia es todo el año, llueve de un momento a otro y bueno, interrumpe las labores de construcción. Pero no hay mucha oportunidad de descromatar esa agua emposada ahí y se espera que se absorba nuevamente. En algunos extremos, si tenemos que hacer algún vaciado, ya bombearemos esta agua que está depositada en el borde inferior. Y estamos apreciando acá que este joven que está de casco azul, o este señor, no creo que sea tan joven, está utilizando como puente una tubería de plástico, ¿no? Y bueno, él tiene aparentemente sus botas de jeve, pero si es una zona lluviosa, este señor tiene muchas posibilidades de resbalarse y caer al fondo de esta cisterna, ¿no? Está ayudando aquí al ferrero a amarrar los fierros de esta placa lateral que se tiene. Y el fierrero, fíjese, ha puesto una pequeña tablita ahí, por atrás tiene una escalera para bajar al fondo, y ha puesto un tablón para desplazarse, y después un pequeño barrote de madera para subirse y trabajar su fierro. Está haciendo también equilibrismo este joven acá, y sin preocuparse por los temas de seguridad. Por estas situaciones de riesgo y de desconocimiento de las medidas de seguridad, ocurren por los accidentes, ¿no? Y tenemos aquí un resumen de por qué ocurren los accidentes. Primeramente, por falta de capacitación y entrenamiento. Esas fotografías que evidenciaban esas condiciones que hemos visto, evidencia de la empresa constructora que está haciendo esa obra. Vale la pena preparar esos sistemas de capacitación en seguridad de manera permanente. O también porque hay un exceso de confianza de estos trabajadores. No pasa nada y total, yo me paro bien, yo salto, yo siempre caigo bien y a mí no me va a pasar la cosa. Entonces ya es una decisión o una posición que tome el mismo trabajador, ¿no? Pero los que dirigen la obra no deben tener esa confianza que no va a pasar nada. El responsable de la obra sí tiene que preocuparse por tratar de poner todas las medidas de seguridad. Y también, ¿por qué ocurren los accidentes? Por falta de una motivación. Nadie hace mención a los riesgos, a las posibilidades de tener un accidente, y entonces pues los obreros no tienen una preocupación. Pero si nosotros desde el principio de la jornada, a las 8 o 7:30 de la mañana, operaciones y la idea, despertamos el interés de cuidar esos aspectos que pueden generar un accidente. Entonces, pues, parte de la
modalidad de trabajo de seguridad es buscar la motivación del personal para que ellos mismos puedan cuidarse en esas operaciones que están haciendo día tras día. No es que nosotros vamos a dar una charla de motivación y lo dejemos un mes y medio sin recordar eso, sino día a día, al inicio de la jornada, la empresa va a disponer mediante su capataz de cada cuadrilla la formulación y una identificación de riesgos que corren las operaciones que tienen que realizar ese día. También porque existen problemas personales, ¿no? Nosotros tenemos en la obra, vamos a decir, 200 obreros, de los cuales cada uno de ellos viene con su vivencia familiar. Si bien nosotros los contratamos para que hagan un trabajo específico en la obra, ellos antes de venir han salido de un hogar que puede tener un enfermo, uno de los hijos no va al colegio porque no tiene los elementos que necesita en colegio, ¿no? Ha habido conflictos personales dentro de la familia, hay una deuda que pagar, ¿no? En fin, cada persona tiene toda una vivencia personal que lo asimila todos los días. Y con esa problemática llega al trabajo. Y no porque llega o entra al trabajo, deja de pensar en los problemas familiares que pudiera tener. Él sabe que llegando al trabajo tiene que hacer una operación, otra operación constructiva, pero en su mente va a estar siempre preocupado por el problema que está dejando en su hogar. Y eso lo puede distraer de alguna manera y hacer que se descuide en los lugares difíciles que tenemos que trabajar nosotros en la obra. Entonces, eso también puede ser un origen que ocasiona los accidentes, ¿no? Y a veces esos temas personales vale la pena comentarlos con algún amigo de trabajo en esa etapa inicial y contarle que está en tal o cual problema de una manera resumida, y el hecho de descargar lo que está ocurriendo en su vida personal lo va a liberar un poco, ¿no? Y el amigo, bueno, lo escuchará y le dirá: oye, no te preocupes, eso va a pasar, seguramente que va a haber una solución, ¿no? Algo le puede dar un consejo corto a la persona. Entonces, esas acciones pueden permitir a bajar la tensión que tiene el obrero al llegar a su trabajo, ¿no? Si es que lo tiene, porque después puede haber días normales en que no existe ningún problema que traiga de fuera. El otro motivo también es la capacitación física inadecuada, la capacidad física inadecuada. Ustedes habrán notado que el personal que trabaja en la construcción es un personal físico, que tiene una condición física robusta, sólida, vamos a decir. Ahí no vemos nosotros personas que no tienen una condición fuerte físicamente, ¿no? Porque tienen que cargar materiales, tienen que cargar equipos, trabajar continuamente las 8 horas del día, en el sol o en el frío, ¿no? Y así de manera continua. Y que personas que no están preparados para ese esfuerzo físico no lo pueden ejecutar, ¿no? Ustedes ven los obreros que tenemos en la facultad, por ejemplo, hacen labores un poco ligeras, no hay mucho esfuerzo, pero en la construcción se necesita una capacidad física para desarrollarse. Otro motivo por lo que ocurren accidentes son por la negligencia e irresponsabilidad. Cada persona tiene un comportamiento, tiene una manera de ser.
y no todos tienen una educación o una condición adecuada de responsabilidad, ¿no? Y bueno, pues como son personal obrero que no sabemos cuál es su origen ni cuál es su formación educacional, solamente que sabemos que cumple con determinadas características para hacer trabajo en la obra, los admitimos. Y pueden llegar personas pues muy irresponsables ahí, que los vamos a evidenciar en su comportamiento todavía en el momento del trabajo, ¿no? Pero ellos vienen ya con esa característica, con esa idiosincrasia, ese comportamiento personal que han cultivado en su casa, en su barrio, en las zonas donde ellos se han desempeñado, ¿no? Y cuando identificamos a esas personas irresponsables, simplemente los vamos a desligar del trabajo, porque no solamente ponen en riesgo su persona, sino ponen en riesgo también a los demás trabajadores. Bien, así que ese es otro motivo de los accidentes. También porque existe una presión de trabajo en alguna oportunidad. Tenemos que recuperar los tiempos perdidos, ¿no? Y entonces les pedimos que tengan un rendimiento mayor o que trabajen, como se llama, horas extras después de la jornada usual. Entonces hay motivos de exigencia que también pueden propiciar accidentes. La presión del trabajo que ellos tuvieran. Y el otro motivo es la falta de supervisión. No hay un equipo dedicado a la supervisión de la seguridad que vaya alertando a cada obrero o en cada operación que existe un riesgo y pueda estar haciendo advertencias, ¿no? Una falta de supervisión de seguridad. Y así estamos encontrando diferentes motivos por el cual pueden generarse accidentes. Aquí lo relacionado con los equipos y herramientas que pueden ser insuficientes o inadecuadas, ¿no? Equipos eléctricos o equipos de diversa naturaleza que están deterioradas y nosotros los seguimos utilizando. O no tenemos las suficientes herramientas que necesitaríamos para el trabajo. Y de alguna manera nos acomodamos con herramientas alternativas o herramientas deficientes para cumplir el avance del trabajo, ¿no? Así que también pueden ser una fuente de peligro los equipos y las herramientas. Y de esta manera estamos nosotros identificando por qué pueden ocurrir los accidentes en la obra. A ver, vamos a repasar un poquito la asistencia. Si llegaron alguien más. Barrera, Cadillo, Cadillo presente, ingeniero. Chambi, De la Rosa, Franco, Jaimes, Macha, Gómez, Calderón, presente. Macha, Calderón, Profesor, Franco presente. Franco está presente. Franco presente, profesor. Ya. Sí, profesor. Maldonado, Presente, ingeniero. Macha, Calderón, no llega, ¿no? Jaimes tampoco. Soto, Vara. Bueno, desactualizamos nuestra asistencia. Volvemos a nuestra presentación.
Aquí tenemos un esquema del modelo de causalidad de las pérdidas, ¿no? Fíjese, ve, podemos nosotros tener pérdidas si se accidentan personas. Podemos, si hay un accidente, dañar el avance de la etapa de la obra, el encofrado o un techo aligerado que estuviéramos preparando, o el muro, o alguna circunstancia. Y al existir un accidente, vamos a paralizar los procesos constructivos, vamos a dejar de avanzar ese proceso que estamos desarrollando. Y es originado por un accidente, ¿no? ¿Por qué se originan estas pérdidas? Por un accidente. Porque hay un contacto con la energía, una sustancia, o ha habido un deterioro, un desplome de un encofrado, ¿no? O derrumbe de alguna parte de una ladera, de un talud, en fin, va a haber accidentes. ¿Y por qué hay accidentes? Vamos a tener que averiguar las causas inmediatas que existen, actos y condiciones subestándares, que es lo que hemos podido apreciar en las fotos que hemos pasado, ¿no? Actos y condiciones subestándares que son lo que originan el accidente. ¿Y por qué? Pues hay esas causas inmediatas, porque hay algunas causas básicas, ¿no?, que están conformadas por los factores personales que hemos podido comentar, y también por los factores de trabajo que somos nosotros, la construcción, una industria de alto riesgo, y que paulatinamente vamos montando material tras material en los lugares que estamos construyendo y susceptibles a muchos riesgos de accidentes. Y si se presentan esas causas básicas, ¿por qué existen? Porque hay una falta de control, hay una falta de programas, o se hacen programas de seguridad que no son los más adecuados, ¿no? Y se definen algunos estándares y esos estándares no son tan buenos, ¿no? No hemos nosotros acertado en definir los estándares que debemos preparar en nuestro plan de seguridad y que va a respaldar las tareas críticas que hemos podido identificar nosotros, ¿no? Obteniendo unos estándares adecuados, el grupo de trabajo no ha utilizado esos estándares para hacer la operación, y que ha llevado pues a que origine un accidente. Aquí tenemos la foto de un acto subestándar. Fíjense, ve, este es un complejo habitacional que está hecho por una empresa formal. Esta edificación no es una autoconstrucción, ¿no? Y ya está aparentemente en la etapa final de la presentación de su fachada. Y fíjese, ve cómo este obrero ha armado su andamio para el pintado exterior, ¿no? Un andamio volante hecho con esos sistemas sacro que soporta un par de tablones donde él se apoya y pone también su material a trabajar. Y él trabaja cumpliendo sus tareas de pintado ahí, que seguramente va a lijar, después va a poner la base y después va a poner la pintura. Y este señor ahí está corriendo un riesgo alto en esta tarea. Él no tiene la plataforma de trabajo completa siquiera que llene toda esta superficie, donde tiene un par de tablones. Quizás con 3 tablones hubiera llenado él este espacio, porque si no, la tabla
ir corriendo. Se puede deslizar que pueda protegerlo si él retrocede mucho hacia atrás. No hay una baranda que él pueda sentir si él retrocede. Y está en lo que se denomina desarrollando un trabajo de altura, en altura. Y la exigencia de la seguridad obliga a que este señor tenga un arnés que por lo menos caída, bueno, pues va a resultar colgado ahí, ¿no? Aquí tenemos nosotros también en esta imagen estos tablones. Los tablones para estos fines, la norma nos dice que debe ser de 2 pulgadas. Pero no siempre se tiene esa condición y se pone tablas de 1,5 pulgadas o de 1 pulgada, que tienen poco soporte al peso de las personas y del material que están trabajando ellos, ¿no? Así que son fotos reales de lo que hemos visto, del descuido en el tema de seguridad, a lo que les denominamos nosotros actos subestándar. Aquí es el interior de una obra, ¿no? Y que está haciendo algún trabajo ahí de concreto. Y estamos viendo, pues, de que la escalerita sirve de soporte de unas maderas que sirven de transporte para desplazarse a otro lugar. Todos estos tablones deben soportar a los obreros que pasan ahí. De repente pueden soportar el peso de un obrero, pero si ingresan 2, de repente el peso se duplica y ya no pueden soportar y las tablas se van a vencer. Entonces aquí estamos nosotros viendo el desempeño subestándar y cuáles son sus causas básicas. Uno, falta de conocimientos, ¿no? Que no lo ha recibido el obrero porque no es política de la empresa y eso podría superarse si tenemos una capacitación, un entrenamiento, un adiestramiento en temas de seguridad cuando ingresa la gente. Y a medida que pasa el desarrollo de la construcción en la obra, nos volvemos a seguir capacitando nosotros. Y otra causa básica son los problemas físicos mentales que tenemos en nuestro personal. Cada uno tiene una condición propia. Y eso se está tratando de superar ahora con un sistema de evaluación o selección inicial, ¿no? Que se toma ahora para iniciar la construcción, una evaluación del personal, las condiciones físicas y un poco las condiciones mentales que tienen los aspirantes a una obra, ¿no? Se pasa un chequeo médico para ser admitido en una obra. Y bueno, estos problemas físicos también tiene que estudiar la empresa porque hay un sistema denominado de ergonomía que trata de evaluar las condiciones de esfuerzo físico que tiene el esqueleto y el músculo del obrero, que tiene límites de carga, de soportar esfuerzos físicos y que en alguna medida existen también algunas normas de ergonomía que determinan cuáles son los límites de trabajo que puede tener una persona. Y bueno, quizás una alternativa sería pues una reubicación del puesto de trabajo
de las personas si hubiera esa condición, porque hemos dicho que nuestro trabajo en la construcción es de alto esfuerzo físico, ¿no? Y solamente las personas capacitadas con esas condiciones son los que nosotros admitimos en la obra. Más que todo porque somos un proyecto de una vida útil corta, que terminado el proyecto nos desligamos de las personas, ¿no? En las otras instituciones existen pues puestos para los minusválidos, en los ministerios, en las fábricas, en los bancos. Hay un cupo que la ley exige que las personas con disminuida puedan trabajar en algunos puestos asociados a su condición, pero en la construcción eso no es factible tenerlo, ¿no? Y bueno, pues esas causas básicas también es una motivación inadecuada. Es importante que al inicio de la jornada, en todos los frentes de trabajo de la obra, el capataz responsable de un grupo de fierreros, o el capataz del grupo responsable del grupo de gasfiteros, haga su análisis seguro de trabajo en el primer momento. En ese momento les va a advertir de los riesgos que tienen las operaciones que van a efectuar ese día. Y los obreros van a ser conscientes de lo que van a enfrentar en las tareas de ese día, ¿no? Esa es la forma más directa y oportuna de lograr la motivación en el cuidado de la seguridad de esa cuadrilla de trabajo que está a cargo de un capataz. Y bueno, pues hay un refuerzo positivo, un enriquecimiento que nosotros, obra, de poder distinguir o premiar a las cuadrillas que tienen un buen comportamiento en temas de seguridad y no han recibido pues unas alertas de unas llamadas de atención de seguridad, ¿no? Y podemos ir observándolos y después de cierto tiempo darles una constancia, darles una felicitación pública de su buen desempeño en seguridad. Y esa constancia que le proporcionamos a nuestros equipos o cuadrillas que merecen ese reconocimiento, ellos lo pueden llevar a otras obras futuras donde vayan y ellos van a comentar y agregar a sus certificados de trabajo, ¿no? Los premios, los reconocimientos por temas de seguridad, por un buen comportamiento de seguridad en la obra anterior. Entonces, si nosotros estamos en una nueva obra, admitiremos a esas personas que han merecido estos reconocimientos relacionados con la seguridad. Bueno, toda institución, toda fábrica, un organismo permanente o una industria tiene que gestionar la seguridad y para ello debe preparar un plan asociado a las características de su industria, de los insumos que utiliza, de los equipos que utiliza, ¿no? Asociados a su actividad permanente durante la jornada de trabajo, ¿no? Tenemos que hacer como empresa una gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En la construcción para nosotros y todas las demás actividades laborales merecen también la misma atención. Y esta norma G50 plantea un sistema de gestión que debe incluir una política de prevención de riesgos, que va a declarar la empresa constructora para cada una de sus obras. ¿Ya? Hemos dicho que la política
lo formula la gerencia de la empresa central y nos alcanza la política que nosotros debemos conocer en cada una de las obras donde laboramos. Y debe prepararse un reglamento interno de seguridad. Este reglamento interno de seguridad va a ser acorde a las características de la obra. Si estamos en edificaciones, un reglamento para edificaciones. Si estamos en una obra de carreteras, será un reglamento interno de seguridad para ese tipo de obras de carreteras. No será válido el reglamento de edificaciones, porque sus operaciones son distintas, sus riesgos son distintos, ¿no? Entonces, para cada obra debe haber un reglamento interno de seguridad asociado a sus propias actividades. También nos dice que debe haber un diagnóstico inicial. Nosotros que estamos preparando los planes de gestión de seguridad en una obra específica, vamos a plantear nuestra condición de un equipo nuevo que no tiene mayor antecedentes, ¿no? Y ese es lo que ocurre con el grupo técnico que inicia una nueva obra, ¿no? Quizás el diagnóstico inicial pueda ser, pues, ¿no?, que ya tenemos asignados 2 personas o 3 personas para el área de seguridad, sí, ¿no? Muy bien. La empresa nos ha hecho llegar algunos elementos de seguridad con equipos de protección personal o equipos de protección colectiva, sí, no. Bueno, entonces tenemos que nosotros, si no nos llega a hacer nuestro requerimiento de pedidos de elementos de seguridad que quisiéramos en una ubicación particular, donde hace mucho frío, mucha calor. Esas condiciones iniciales las tenemos que identificar nosotros en el momento que preparamos nuestro diagnóstico inicial. Y bueno, después de esas cosas iniciales, ya nos toca pasar a la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. Esa es la tarea que tenemos que desarrollar nosotros seguidamente, como parte de los procedimientos en su plan de seguridad. En cada uno de nuestros procesos, nuestras actividades, vamos a identificar los peligros que implica ese trabajo. Y vamos a evaluar los riesgos asociados a ese peligro. Lo tenemos que hacer con todas las actividades de la empresa, de la obra. Ustedes han visto su mapa de procesos y han definido casi todas las actividades. En la actividad profesional tendría que analizarse cada una de las actividades de ese mapa de procesos, qué peligros se le presenta en cada una de ellas y cuál es la evaluación de sus riesgos. Pero ustedes en el desarrollo de su trabajo escalonado están haciendo 3 actividades. Entonces, en esta parte de seguridad van a hacer la identificación de los peligros de esas 3 actividades y van a distinguir cuáles son los riesgos asociados a esas actividades, ¿no? Para aprendizaje de ustedes van a desarrollar eso, que tiene un procedimiento ahí, pero después que hagamos la teoría nosotros, ¿no? Vamos a hacer la teoría y ustedes van a tener elementos para analizar los peligros y evaluar los riesgos de esas 3 actividades que ustedes han escogido. Muy bien. Identificado el nivel de intensidad de esos riesgos, hay que tener actividades preventivas antes de que ocurra ningún accidente. Y ustedes lo van a determinar también para ese nivel de riesgos, qué medidas de control pueden efectuar
para que se disminuya el alto riesgo que tuviera esa actividad. Y van a plantear soluciones que van a disminuir el riesgo. Y bueno, después cuando si hubiera algún, como se llama, accidente, ya van a tomar medidas correctivas, ¿no? Porque van a mitigar el evento ya presentado, el accidente. Van a plantear las medidas correctivas. Y para que no se repita el accidente, van a tener que hacer el seguimiento y verificación de esas medidas correctivas que se ha asignado a determinados grupos de responsables y ver si ellos han atendido ya todas las acciones que se les encargó a realizar en un determinado tiempo, ¿no? Y si eso está conforme, muy bien, lo vamos a registrar y vamos a dar, digamos, con cierta tranquilidad de que el evento ocurrido no se va a volver a repetir. Si tienen alguna pregunta, vayan interviniendo, ¿no? Presenten nomás, porque yo no puedo ver si levantan la mano, ¿no? Abran y hagan la consulta que consideren necesaria. Esta norma G50, sí, diga usted. Para investigar las causas de un accidente, sí, para investigar las causas. Aquí también va a llegar el momento que vamos a tener un procedimiento que dice investigación de accidentes. Y vamos a tener una metodología donde posiblemente se emplee el diagrama de Ishikawa también, ¿no? Bien. Esta norma G50 es del 2005 y nosotros hemos, después que fue aprobada la norma de 2005, que es esta la que estamos nosotros desarrollando porque sigue vigente, no obstante ha habido la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo del 2011, que apareció para todos con su reglamento el 2012, que fue reglamentada la ley, y bueno, se ha implementado en todas las organizaciones y empresas de nuestro país. Y entonces nos correspondía a nosotros, al Ministerio de Vivienda le correspondía actualizar esa norma G50, ya tomando en cuenta la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo de 2011. Y es así que el Ministerio de Vivienda, el 2014 o 15, convocó a un comité técnico donde participaban, pues, personal de la CAPECO, del Colegio de Ingenieros, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo y de las universidades para actualizar esta norma G50. Y yo formé parte de ese comité representando a la UNI para actualizar la norma G50 con las exigencias de la norma de seguridad y salud en el trabajo. Y fue una tarea de ese comité técnico bastante ardua, porque recién se implementaba la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y esa ley había sido aprobada en agosto del 2011. El gobierno de esa oportunidad juramentó en julio de 2011 y con extremada rapidez ese equipo nuevo de ese gobierno en agosto aprueba la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pensando en beneficiar a los trabajadores de la mejor manera. Y salió la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Perú.
Es una de las leyes más exigentes en temas de seguridad de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque se había copiado de las exigencias de la OIT y las había plasmado así tal como la OIT deseaba que sean las normas de seguridad. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo y no sé si ustedes habrán visto algunas huelgas que hay en nuestro país después de que el Poder Ejecutivo, las entidades locales no atienden las exigencias de los trabajadores. Ellos recurren a ese organismo internacional para divulgar sus petitorios que no son atendidos por los gobiernos de una nación. Así que existe esa organización de la OIT en el mundo. Y bueno, pues ese gobierno vino y lo aprobó. Alguien lo tenía encarpetado, esa propuesta, y lo sacaron y lo aprobaron. Una norma muy exigente en temas de salud y seguridad en el trabajo, donde exige que cada empresa tenga un médico especializado en salud ocupacional para atender a sus trabajadores. Haya un tópico donde esté ese médico, donde esté una enfermera que atienda cualquier condición de salud dentro de la empresa. Y resultaba que en esa época no existía médicos en el país con esa especialidad de salud ocupacional. No había formación en ese tema. Y así tenía exigencias bastante fuertes. Y en el comité técnico teníamos, el Ministerio de Salud exigía esas condiciones. Perdón. Vamos a ver. Exacto. A las 4 nos comunicamos. ¿Ya? Ya a las 4. El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud tenía unas exigencias fuertes. Y lamentablemente en la construcción y en las entidades no podían cumplir esas exigencias, ¿no? Porque no había personal especializado y no existían fondos especiales para crear ese tema de departamento médico que tenían. Y así que nuestro esfuerzo de trabajar con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, que trataba de cumplir con todas las normas de la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo, chocaba con las condiciones de las obras que el Colegio de Ingenieros, la CAPECO y las universidades que estamos en este sector de construcción veíamos que no se podía cumplir. Y hemos trabajado durante, digamos, 6 meses tratando de conciliar todas las diversas opiniones de los miembros del comité y pudimos emitir por consenso una actualización de la norma G50, me parece que el 2014, 2015. Ese comité técnico plantea una actualización de la norma y lo presenta a alta dirección del Ministerio de Vivienda. Hay una alta dirección que revisa las propuestas de los comités técnicos. Y pasó el tiempo y nunca se aprobó esa actualización que habíamos hecho en 2013, 2014. Hasta que, bueno, año tras año pasó, 2017, 2018, y creo que el 2020 o 21 nos volvieron a convocar otra vez para actualizar la norma G50, ya que la anterior, por alguna razón,
no fue aprobada, que ya nosotros no nos enteramos por qué fue el motivo que no lo aprobaron. Y bueno, pues por segunda oportunidad, otra vez se formó el comité, pero ya en esa ocasión teníamos aprobado el decreto supremo que el Ministerio de Trabajo había creado específicamente para la construcción, dándose cuenta que no podía aplicarse en una obra la totalidad de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Creó ya unas condiciones favorables para el campo de la construcción. Entonces, con esa ya aporte del Ministerio de Trabajo que planteó una norma específica para la construcción, nos volvimos a juntar, como les digo, no sé si el 23, o no, el 21 o el 20, ese comité nuevamente, donde fui yo representante de la UNI también en este comité, y trabajamos otro periodo más para plantear la actualización de esta norma. Y llegamos a un momento, después creo que de un año de trabajo, 8 meses, a plantear una actualización nueva de la G50. Lo presentamos y a la espera de que, bueno, pase pues por esa revisión de la alta dirección del ministerio. Y han pasado los tiempos y no se ha aprobado la actualización de la G50. Estamos con esta norma que es de 2005, 20 años ya, y no tenemos cuál será el criterio del Ministerio de Vivienda, que no puede aceptar las propuestas de los comités técnicos que estábamos nosotros trabajando y proponiendo para actualizarse. Y resulta que creo que el año pasado otra vez nos vuelven a convocar, pero yo ya le manifesté de que no podía, que la universidad no podía seguir yendo por tercera vez a participar en un comité similar al que habíamos trabajado en 2 oportunidades y habíamos presentado una propuesta más. Así que ya no tuvimos ocasión de participar y hasta ahora no hay un resultado de esa tercera convocatoria de actualización de la norma G50. ¿No? Tenemos ahí esas limitaciones, por lo que tenemos que presentarles esta norma G50 de la versión 2005, que tiene muy buenas partes de ingeniería sobre temas de seguridad y que vale la pena conocerlo y lo vamos a ir desarrollando nosotros a lo largo de estas clases. Y ya después identificaremos qué cosa ha quedado desactualizada o qué otras cosas tenemos que complementar para que podamos seguir utilizando las buenas recomendaciones que esta norma nos plantea, con un criterio bueno de conocimiento de lo que ocurre en la construcción, ¿no? Esto está hecho por gente de la construcción y no por gente de los abogados, que generalmente son los que se dedican a hacer las normas, ¿no? Que no conocen la realidad del trabajo de campo que nosotros en la construcción podemos enfrentar día a día. Entonces, con ese alcance vamos a seguir revisando la norma y tomando en cuenta algunos aspectos que siguen siendo válidos. ¿Ya? Aquí vemos los elementos de un plan de seguridad. Primero, la identificación de los requisitos legales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos comenzado a hacer nosotros? ¿No? Y aquí me está hablando de la norma G50, ¿no? Desde que el Decreto Supremo 09, también del 2005, que era lo que estaba válido en esa época. A lo que ahora habría que agregarle la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no?
Muy bien. En el entendido que como país, Perú tiene sus propias normas que debemos tomarnos en cuenta. Cada país tiene sus propias normas, ¿no? Inglaterra tiene sus normas de seguridad y cualquier construcción en ese territorio se guía por las normas de seguridad de Inglaterra. Entonces, tenemos que pasar en el segundo paso a hacer el análisis de riesgos, ¿no? De todas las actividades que desarrollamos nosotros en la obra. Y hay una metodología para hacer ese análisis de riesgo que lo vamos a aprender en las clases siguientes, ¿no? Nos obliga a distinguir en cada actividad constructiva qué peligros, qué riesgos se presentan. Y vamos a darle información de cómo identificar peligros y cómo identificar riesgos también nosotros, ¿ya? Mediante el IPER y otras metodologías que existen. Y también recomendaciones para tener acciones preventivas en esas actividades de alto riesgo, que va a estar planteada y implementada para disminuir el riesgo de lo que hemos encontrado nosotros. Y para eso vamos a emplear recursos, sí, claro, lo que fueran necesarios. Bueno, vamos a elaborar nosotros, después de ese análisis de riesgos, los planos para las instalaciones de protecciones colectivas del proyecto, ¿no? A medida que avanza la obra, nosotros tenemos un frente de trabajo. Y ahí el Comité de Seguridad va a diseñar las protecciones colectivas de esa etapa del proyecto. Concluida esa etapa, la obra va a seguir creciendo o reubicándose en otro lugar. Entonces, ese Comité de Seguridad va a volver a hacer otro diseño de protecciones colectivas que se necesita cada una de las etapas, hasta que concluya la obra. Y va a poner las protecciones que considere conveniente, va a poner la señalética que considere conveniente para cada etapa de la obra. Pero en ese análisis de riesgo que hemos visto, nosotros hemos podido distinguir algunas actividades de alto riesgo que ameritan tener algunos procedimientos de trabajo especiales, que lo vamos a tratar de desarrollar como equipo que está haciendo su plan de seguridad, ¿no? Vamos a ser muy detallistas en cómo se deben hacer esas tareas de alto riesgo. Y va a estar escrita y para que sea consultado por la cuadrilla que va a hacer esos trabajos. Y ustedes seguramente que han visto ahí en los archivos que tenemos, en la tesis que les hemos proporcionado, los estándares de trabajo para esas actividades de alto riesgo, ¿no? Que va a implicar un permiso para que ingresen a trabajar y un cumplimiento de los procedimientos que se ha previsto en la etapa de la planificación. Y constantemente nosotros vamos a programar nuestra capacitación del personal. Ustedes creo que han podido ver que tenemos un programa de capacitación de personal de la obra, que lo hacemos cada mes y lo evaluamos el cumplimiento cada mes. Y así seguimos todo el tiempo de duración de la obra. Porque entendemos que hay un grupo de personas que ingresan al principio. Otro grupo entra pues después del 30% y el grueso de repente entra al 40%. Y cada vez va llegando personas nuevas.
Entonces nosotros tenemos que tener nuestro sistema de capacitación en la medida que va ingresando nuevo personal a nuestra obra. Todos ellos deben estar entrenados en temas de seguridad. Y no solamente el personal obrero, sino también el staff del personal técnico, administrativo que tiene la obra. Y debemos tratar de darle la capacitación adecuada y entregarles también estos planes de seguridad, ¿no? Se les entrega el documento y de tiempo en tiempo se les da charlas sobre los aspectos de este plan de seguridad para recordarles, entrenarles a los obreros los temas relacionados con la seguridad. Y es costumbre en las obras de que comprometan a todos los miembros del staff a que vayan desarrollando en cada una de estas capacitaciones generales, traten sobre algún tema importante y no se trate solamente de los responsables de seguridad. Entonces los comprometen al personal del staff a que den una charla en este aspecto, en otro aspecto, para lo cual se va a tener que preparar y poder transmitir lo que es necesario para este caso de seguridad. Y de esa manera a ellos también se les queda, ¿no? Porque los han comprometido. En la evaluación del desempeño de las personas se identifica si ha cumplido con esos encargos de capacitación que ha hecho el staff del personal. Y esa es la evaluación que tenemos en temas de seguridad. Tenemos que también prever la gestión de las no conformidades, inspecciones y auditorías. No conformidades o accidentes que han ocurrido en nuestra obra. Y para eso, como nos hemos dicho, vamos a tener un levantamiento de lo que ha ocurrido en un accidente rápidamente y después vamos a hacer una investigación más profunda del accidente para tratar de averiguar las causas del motivo por qué se originaron los accidentes y tomar las medidas respectivas para que no se vuelva a cumplir. Bien, también vamos a cuidar nosotros los objetivos y las metas que nos han trazado cumplir en nuestra obra y estar dentro de los ratios numéricos de las metas que nos han alcanzado ellos, para demostrar que nos hemos alineado con su sistema de seguridad y la expectativa que tenían ellos del tema de seguridad en nuestra obra. Vamos a tener que reportar a la sede central qué cosa está ocurriendo en nuestra obra referido a la seguridad. Y bueno, revelaremos lo real y si necesitamos apoyo de la sede central para mejorar todavía los ratios o explicar por qué no podemos cumplir los ratios, se harán los esfuerzos para lograr la mejora continua que amerita hasta llegar a cumplir los ratios que nos han planteado, ¿no? Muy bien. Y también forma parte de este tema de elementos de la seguridad, el plan de respuesta ante emergencias, ¿ya? La emergencia está identificada como momento en que ocurre un accidente, ocurre un incendio, ocurre un temblor, y así diversos acontecimientos que le llamamos emergencia. Y debe haber un plan específico para cada una de esas ocurrencias. Y para responder a esas emergencias, debemos preparar nosotros a unos
comités de emergencia que esté conformado por los miembros de nuestro mismo equipo de obreros, y esos miembros de los comités de emergencia van a ser entrenados especialmente para atender un accidente común, para atender un incendio, para atender una evacuación, para atender diversas circunstancias especiales. Vamos a formar nosotros comités de emergencia y que van a tener los elementos necesarios para actuar apenas ocurra una emergencia. Y entonces hay un procedimiento especial que vamos a diseñar, y ustedes lo van a hacer también, asociada a la obra específica que estamos construyendo. En nuestro desarrollo de la tesis tenemos un plan de emergencia de una edificación que está entre Miraflores y Barranco. Muy bien, vamos a ver cómo se formuló ese plan de emergencia, y ustedes van a tener que diseñar un plan de emergencia para la carretera, para la obra de saneamiento en la provincia, en el distrito donde se encuentre la obra, o en el puente donde se encuentre la obra. El plan de emergencia es específico para cada obra, ¿ya? Por las condiciones propias de sus trabajos, de la ubicación geográfica, ¿no? De la cercanía a entidades de socorro médico, lo tienen que ustedes que adaptar a la ubicación real del, ¿cómo se llama?, de la obra. Muy bien. Este es un esquema general de un plan de seguridad y salud en el trabajo. ¿Alguna consulta, alguna inquietud al respecto? Ahora nos enfocamos básicamente en la seguridad, ¿no? Ese es todo nuestro enfoque que vamos a hacer en esta segunda parte del curso. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Cómo van a ver los... A ver, Kevin Maurtua, ¿tiene alguna inquietud sobre el tema que hemos tratado o hemos iniciado hoy día? Kevin Maurtua, ¿está presente? Parece que se retiró. A ver. Isabel Maldonado. Señorita, ¿tiene alguna inquietud, algún comentario respecto a lo que estamos exponiendo hoy día? Isabel Maldonado, ¿se encuentra presente? Bueno, no se encuentra, parece que han ingresado al salón y no están participando. A ver, señor Milton Ramírez, ¿se encuentra presente? Sí, presente. ¿Cómo va, don Milton? ¿Qué le ha parecido este tema de seguridad que estamos iniciando? Sí, interesante. ¿Alguna curiosidad en algún tema? Ninguno, profesor. Bueno, pues a ver, Cristian Cruzado, ¿tiene alguna inquietud? Cristian Cruzado, ¿está presente? Presente, ingeniero. ¿Qué le ha parecido esos temas del plan de seguridad? ¿Usted lo ha visto anteriormente en alguna oportunidad? No, no, bien. Todavía, ¿no?
Pero ¿ha ido ya de visita a alguna obra o todavía no ha ido a una obra? Por el momento no. Bueno, hay que tratar de asistir y ahora va a ir con otros ojos más para poder, ¿cómo se llama?, ver no solamente temas de calidad, sino temas de seguridad. Y la ventaja de llevar este curso es que cuando vayan a su práctica profesional, que seguramente lo van a hacer en las siguientes vacaciones o cuando terminen sus estudios, para que puedan obtener el grado de bachiller, tienen que conformar ustedes, tienen que acumular por entre 480 horas de práctica profesional. Y ustedes lo pueden realizar en el área de calidad o en el área de seguridad o en el área de medio ambiente que están implementadas en algunas obras. Pero ya van a ir con elementos, ¿no?, técnicos, teóricos, de formación que están obteniendo en las clases y van a tener el ensayo del trabajo escalonado. Entonces van a tener herramientas para pertenecer a ese equipo de seguridad también, ¿no? Ese podrá ser un campo de prácticas preprofesionales en las obras que ustedes puedan acceder, ¿no? O también que si egresan van a formar parte de ese equipo de seguridad con esta capacidad que están adquiriendo ustedes, la parte teórica y la formulación de un plan de seguridad que van a efectuar en su trabajo escalonado para que puedan seguir perfeccionando estos temas en la vida profesional. ¿Hay alguna inquietud de parte de ustedes? Vamos a continuar con las clases el día miércoles y el día jueves de esta manera, en esta manera virtual, hasta que podamos retornar la próxima semana a la actividad directa en nuestros salones, ¿ya? Si hay alguna inquietud más, podemos atenderla antes de finalizar la clase. Entonces, jóvenes, eso es todo por hoy día. Nos estamos viendo en el mismo canal el próximo miércoles a la misma hora, ¿ya? Así que los vemos el día miércoles. ¿Ya? Hasta luego. Gracias. Hasta luego.